entusiasmados con su anhelo, su deseo y su llamado también, pero yo quisiéramos entonces escuchar un poquito más acerca de ellos. Adelante. Brevemente, el pastor nos dijo 5 minutos, así que vamos a compartir nuestros testimonios, cómo el Señor, pudimos pasar de muerte a vida, ¿no? Así que Andy va a compartir y después yo lo voy a resumir muchísimo. Bueno, mi nombre es Andrea, tengo 30 años, soy argentina, pero de corazón uruguayo. Amén. Soy salva desde los 7 años, por la gracia de Dios. Amén. Me convertí sentada en un banco en una iglesia, porque comprendí el significado del Evangelio y del amor de Jesús, y le pedí que sea mi salvador personal. Crecí con padres cristianos, ellos son misioneros, y por la gracia de Dios pude ir a una escuela cristiana también. Y durante los años que crecí, entendía el privilegio que era crecer conociendo la palabra de Dios. Y un campamento, un verano, cuando era joven, más joven, el Señor me llamó a las misiones. Yo no entendía qué significaba eso, pero sabía que Dios quería usarme a través de mi testimonio y todo lo aprendido y vivido para ser de bendición y para expandir el Evangelio. Y cuando fui un poco más grande, me preparé, estudié la palabra de Dios un poco más, y yo oraba que Dios, rogaba a Dios que me dé a alguien que tenga la misma carga, el mismo llamado. Y Dios contestó esa oración y me casé con Juan. Amén. Hace 6 años y bueno, y ahora estamos acá respondiendo a ese llamado que el Señor nos hizo, que no es fácil, pero es una bendición. Y un versículo clave para mí es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bueno, mi testimonio es todo lo contrario. Yo conocí al Señor a los 14 años por otro joven de 14 años que se animó y me predicó el Evangelio. Así que jóvenes, prediquen el Evangelio. Amén. Fue un gran cambio para mí. La verdad que naciendo en una familia llamada católica, pero que no asistía a ninguna iglesia. Y bueno, cuando conocí al Señor, la verdad que fue un gran cambio en mi vida, ¿no? Y qué importante que es el demostrar el amor de Cristo, ¿no? En ese momento, Pastor Mario y Miriam estaban a cargo de la iglesia allá en Montevideo cuando yo conocí al Señor Jesucristo, ¿no? Y una anécdota pequeña es que este joven me invitó a una reunión de jóvenes, y cuando yo entré a ese sábado en la reunión de jóvenes, todos vinieron a abrazarme. Y yo me quedé quieto porque en mi familia no es muy demostrativo, así que fue la primera vez que recuerdo que alguien me abrazó. Y todos me abrazaban y me decían, estuvimos orando por vos. Y yo no sabía ni lo que era orar. Pero bueno, Dios obró. No hubo un gran cambio, no era un joven que estaba en vicio, ni bailes, ni nada. Pero era un pecador que iba a una condenación eterna, a un infierno. Y bueno, Dios me fue mostrando eso. Estuve, creo que es alrededor de 5 meses dentro de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero no era salvo. Y eso, después que me convertí, me lo planteé muchas veces. Si en esos 5 meses estaba sentado en la iglesia, venía el Señor, yo me iba a quedar ahí sentado, nomás. Pero gracias a Dios Él hizo su obra en mí. Y bueno, luego que acepté a Cristo como mi Salvador y me arrepentí de mis pecados y le pedí perdón, Dios fue trabajando mucho en mí hasta que, bueno, eso llevó al bautismo, lo cual fue una decisión que tuve que tomar, bastante difícil, porque tenía toda mi familia en contra. Incluso ellos tomaron la decisión de decir, bueno, si vas a hacer eso,
ya fuiste bautizado por la Iglesia Católica, así que si haces eso, afuera. Y cuando uno obedece a Dios, Dios bendice y da mucho más, ¿no? Ese paso lo hice, me bauticé igual, y sin duda que Dios desde ese momento fue preparando muchas cosas para nosotros. Algo que oré por muchos años fue por una familia cristiana. Oraba, veía a los jóvenes que venían a la iglesia, llegaban con sus familias, y yo decía, ¿y yo? Pero Dios me dio una familia cristiana. Amén. Amén. Por la gracia de Dios ahora podemos estar sirviendo al Señor. Y Dios nos ha bendecido y sorprendido muchísimo. Luego de la preparación bíblica, no voy a decir los años porque estaría mintiendo, no soy bueno con los años, ella sí. Y luego de la preparación bíblica fuimos ordenados por nuestra iglesia para salir al campo misionero. Y si bien es dentro del país, y no tuvimos mucho ánimo de algunas personas cuando nos decían ninguno puede ser profeta en su propia tierra, y yo les decía, eso no es así, podemos servir al Señor en nuestro país. Y damos gracias por aquellos que han venido a nuestro país para predicar la palabra de Dios, pero damos muchas gracias a Dios por los uruguayos que se han levantado para predicar entre los mismos uruguayos. Así que un poco de nuestro testimonio, podríamos pasar horas hablando de esto, pero queríamos compartirles eso, y les agradecemos porque nos están haciendo parte de esta familia, y cuando hay un cambio de familia es un poco complicado para empezar a conocer a todos, pero estamos trabajando en eso. Esperamos que poder ser de bendición para ustedes como ustedes lo están haciendo para nosotros. Amén. Así que les agradecemos por sus oraciones, gracias por orar por nosotros, y gracias al pastor también. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Tienen una chiquita de casi 3 años que se llama Belén. Así es de que Dios les bendiga. Seguimos también. Lucas 8:11. La semilla de la palabra de Dios. El campo se la avena se deja florcita de reina, y las extremas se rosita de mano. Mateos 13:38. Mateo 13:38. La palabra de Dios es semilla, va brotando, creciendo y subiendo. La palabra de Dios es semilla, va brotando, creciendo y subiendo. Y cuando todos piensan que está muerta, va brotando, creciendo y subiendo. Y cuando todos piensan que está muerta, va brotando, creciendo y subiendo. Amén. Descanso en ti, mi buen Jesús, de que condenas ya en la cruz. Tu
Abra su Biblia, por favor. Vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado. Estuvimos en el capítulo 19 de Apocalipsis, en los últimos versículos. Ahora vamos a leer del capítulo 20. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 1 hasta el 10. Muy bien. Los que lo andan buscando, ¿dónde está Apocalipsis? Está después de Génesis. Muy bien. Vamos entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, por favor? Y vamos a leer. Yo leo el versículo 1, todos leemos el 2 y así hasta llegar al versículo 10. Muy bien. Vengo acá, tremenda Biblia que me regaló hermano Pocho y Leticia, así de que ahora no tengo excusa para no leer bien. Muy bien, no, la verdad que necesitamos mejorar la luz acá también, otra excusa, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a leer, hermanos. Leo yo el 20, estamos Apocalipsis 21, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Todos? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. A través de los siglos, el hombre ha soñado con una era dorada o una utopía donde no haya guerra, hambre, dolor, sufrimiento y aún libre de muerte. El hombre ha tratado a través de los siglos inventando diferentes filosofías o doctrinas para llegar, para tener un gobierno ideal. Y ahí viene, ¿verdad? Vemos el comunismo y el socialismo. Y sabemos que han fracasado. Y tristemente continuarán fracasando. Pero nosotros sabemos, hermanos, que un día
llegará esa edad, digamos, o esa era dorada. Muchos dicen que no, pero los que leemos la Biblia y creemos en las enseñanzas de la Santa Biblia, sabemos, ¿verdad?, de que va a haber un hermoso reino establecido acá en la tierra, donde el rey será nadie más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Dirigirá a este planeta desde Jerusalén con gran potencia, ¿verdad? Y con también vara de hierro. No habrá más corrupción en este gobierno que ha de venir. No habrá pobreza, no habrá más desastres naturales, terremotos, incendios, no habrá más crimen. Seremos gobernados por nadie más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con amor y ternura, pero al mismo tiempo con firmeza. Y este gobierno se llama milenio. Y durará 1000 años, por eso es que se llama milenio, y luego después, obviamente, del milenio, viene lo que se llama el juicio final y la eternidad. Hemos leído acá, hermanos, en estos textos, desde aquel capítulo 20, por los 6 veces, dice 1000 años. 6 veces está mencionado la palabra, ¿verdad? 1000 años, o lo que llamamos el milenio. Ahora, hay 3 posiciones, hermanos, o doctrinas teológicas, o enseñanzas de diferentes religiones o iglesias. Algunos, ¿verdad?, dicen en cuanto al milenio, que no lo podemos negar, porque habla acá una y otra vez de un periodo de 1000 años, donde dice que Satanás, fue encarcelado, o atado durante 1000 años, y lo vemos ahí, dice, pues muchos niegan, unos dicen, ¿verdad? Bueno, están aquellos que dicen los amilenialistas, o la posición amilenial, y dicen, ¿verdad?, que no hay realmente un milenio literal. Dice, ¿verdad?, que nosotros ya estamos en la edad en la edad de la iglesia, estamos en este momento en el milenio. Y lo que no pueden explicar, obviamente, es ¿qué dice? Porque dice que en el milenio Satanás estará atado. Y por los que yo he hablado sobre este tema, ninguno puede tener una respuesta, ¿verdad? O afirmar, decir que en verdad Satanás está atado, porque estamos viendo, ¿verdad? Es obvio que está Satanás haciendo grandes estragos, y veremos que la influencia satánica está tratando grandes trastornos. Leía no solamente en un diario, decía: tragedia en Uruguay, 4 argentinos murieron en un choque con ladrones que escapaban tras un asalto. Los ladrones huían de la policía y se estrellaron contra un vehículo en el que viajaba una familia argentina. Hay un total de 8 muertos. Y esta familia justo se dice que venía para acá, para Colonia. Y cuando ustedes leen, ¿verdad?, o han escuchado las noticias de ahora, en estos últimos días, ¿verdad?, la prensa libre dice: incendios descontrolados queman cientos de casas en California. Esta mañana escuché que ya había como 9000 casas consumidas por el fuego. Bueno, sabemos nosotros que este tipo de tragedias no ocurrirán en el milenio. Amén. Por lo tanto, hermanos, esta posición, ¿verdad?, o amilenial, o decir que el milenio no existe, o que no es literal, es obviamente una doctrina falsa. Luego está otros, ¿verdad?, o el postmilenialismo,
el postmilenial, la posición postmilenial, dice: el mundo irá mejorando y prosperando hasta que lleguemos a una etapa de perfección. Bueno, leemos el pastor Jonathan, los que no estuvieron acá el miércoles, tremendo estudio. Y voy a leer, creo que fue el mismo texto que él leyó, el cual se basó el miércoles. Pero en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto, dice, ha de suceder en los postreros tiempos. No hay base bíblica, hermanos, es una posición falsa. Una doctrina, las iglesias que están enseñando, predicando en la posición postmilenial, diciendo que todo, la bondad del hombre va a traer el milenio. Es herejía, es falso. Usted y yo, ¿verdad? Y debemos saber de que las cosas no van a mejorar. No van a mejorar. Cada vez la cosa vamos en decadencia y acelerada. Hasta que, obviamente, venga el arrebatamiento. Y después, obviamente, regresamos, ¿verdad? Para estar acá con nuestro Jesús, con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Pero esa es la posición, ¿verdad? La posición premilenialista o premilenial, que dice que la humanidad continúa o continuará degradándose. Los incrédulos pasarán por los 7 años de la tribulación, mientras los creyentes estaremos en el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Inmediatamente después, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El Señor Jesús regresa a la tierra montado en un caballo blanco, pero no solo Él, sino que trae todo su ejército, y que somos los salvos. Aquellos, ¿verdad?, que estuvimos ante el tribunal de Cristo, vendremos a la tierra y estaremos, hermanos, con Él, y se establecerá un reino por 1000 años, un reino acá en la tierra, literal. Esta es la posición, hermanos, correcta. Amén. Hay cosas, hermanos, que capaz no somos dogmáticos. En cuanto a la cronología que hemos estado trayendo por varias semanas, no es porque alguien nos la haya impuesto, es porque es lo que vemos en la Biblia. Y entonces habrá, hermanos, un reino literal en la tierra de 1000 años. Y esto sucederá por varias razones. En primer lugar, para cumplir las promesas del Antiguo Testamento a Israel. Nos dice ahí en Isaías 2, 1 al 5, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y cerrará a él, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob,
y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y luego dice, no alzará espada, no alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. En segundo lugar, hermanos, va a haber un milenio para mostrar públicamente la gloria de Cristo ante las naciones de la tierra. En tercer lugar, hermanos, para contestar la oración de los santos. Cuando leemos, cuando citamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice, venga tu reino. Vendrá la cuarta razón para cumplir las promesas a la iglesia de que los santos reinaremos con Jesús. Dice acá, acabamos de leerlo en Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué más? 1000 años. La quinta razón, traer la completa redención de la naturaleza, como se prometió. Si ustedes leen Romanos capítulo 8, dice aún la naturaleza misma gime y desea, anhela que llegue es el reino, ¿verdad? Y entonces padecerá como el jardín del Edén. Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La sexta razón, hermanos, es para dar a la humanidad un juicio final bajo el gobierno soberano de Cristo. Vamos a ver lo que hemos leído acá. En primer lugar, en los versículos del 1 al 5, vemos lo que acontece al comienzo o al principio del milenio, ¿verdad? Cómo comienza el milenio. Acabamos de leer ahí, ¿verdad? Que, bueno, en los versículos anteriores de lo que es la batalla de Armagedón, y que ya ha terminado y ha arrojado a la bestia y al falso profeta, dice, al infierno. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces ya en la batalla del Armagedón, ¿verdad? Cristo solamente con su boca, ¿verdad? Destruyó al anticristo y a todo su ejército. Cristo prende a la antigua serpiente, que es Satanás, y arroja al abismo. O sea que Satanás dice que es encarcelado por un periodo de 1000 años. Y en ese lugar, ¿verdad? En el abismo, ya hay algunos de los seguidores de Satanás que están ahí encadenados en este lugar. Nos dice Judas 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vemos, hermanos, que se prende a la misma serpiente antigua, o viene siendo el mismo Satanás, pero
aún todavía no has terminado, no ha sido lanzado Satanás al infierno, sino que solamente ha sido atado, encadenado, puesto en una prisión, ¿verdad? Nos dice acá, es lo que acabamos de leer, y estará ahí durante 1000 años. Dice ahí en el versículo 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, y acá le llama a Satanás, le llama dragón, serpiente antigua, diablo, y por último dice Satanás, y luego dice, y lo ató, ¿por cuánto? 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Imposible que se pueda escapar, ¿verdad? Satanás es poderosísimo, tiene poder, pero más poderoso es nuestro Dios. Amén. Y por lo tanto dice, será atado, no se podrá soltar, y dice, para no engañar más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Los que no recibieron la marca de la bestia durante la tribulación, sino que permanecieron fieles hasta el fin, serán resucitados, ¿verdad? Sabemos que durante la gran tribulación, el anticristo, ¿verdad?, se levanta, los engaña al principio, hay un pacto a la mitad de la tribulación, vemos que se manifiesta realmente quién es, cruel, sanguinario, y comienza a haber grandes matanzas, ¿verdad? Y a gran persecución hacia los creyentes. Y de tal manera, ¿verdad?, dice que aquellos que no adoren a la bestia, o que no reciban la marca de la bestia, ya sea en sus frentes o en su mano, dice, no podrán comprar absolutamente nada. No podrán vender, no podrán comprar. Y capaz que tú te imaginabas eso todavía. Yo cuando me convertí hace unos años, decía, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser que no va, quién va a saber cómo comprar, no vender? Bueno, se está preparando todo, hermanos. Si tú no estás viendo las señales y cómo está preparando todo Satanás para la tribulación, estás dormido. Se está dando todo. Las Naciones Unidas, ¿verdad?, siempre están impresionantes. Es una organización satánica, ¿verdad?, que es impresionante. Lo que es la ONU, hermanos, lo que está, acaban de pasar ahora, por ejemplo, una ley en Ecuador, donde a través de la ONU, porque la ONU trabaja a través, ¿verdad?, de los congresistas, el Senado, de los gobiernos, ¿verdad?, le dice, bueno, yo te doy tanto para este proyecto, este puente, o hacer esta carretera, esta infraestructura que ustedes tanto necesitan, pero hay una condición. Y ahí viene, ¿verdad? Ya dice, bueno, tienes que proteger a este grupo minoritario, ya sea a los gays o al matrimonio, a ver por el matrimonio gay. Ahora en Ecuador acaban de pasar, donde ahora en todos los liceos hay condones disponibles gratis. Los jóvenes van nomás a la oficina ahí, le dan el condón y todo eso, ¿verdad?, aprobado por la ONU, obviamente, y apoyados por las grandes farmacéuticas, ¿verdad?, que son los que están detrás, porque es un tremendo dineral. Ellos dicen, hacen un condón en la India y les sale 11 centavos, y luego se lo venden, en este caso Ecuador, 3 veces más. Y el gobierno los tiene que comprar. ¿Y quién pone toda esa plata? El pueblo, ¿verdad? Y leyes como esa están pasando, ¿verdad? Y bueno,
El día de hoy sabemos, hermanos, usted hace una transacción, ¿verdad?, bancaria y en cualquier parte en el mundo. Yo antes, ¿verdad?, tenía que ir a Montevideo, a La Favorita, cambiar un cheque, y hubo un tiempo, todavía cuando estaba el hermano Pope, hacía un cheque en el cambio de La Favorita y tenía que ir 21 días después a cobrarlo. Cuando ya a mí me tocó un poquito mejor, yo había después de haber hecho un estudio ahí de mi persona y de recomendaciones, ya fui, iba y hacía el cheque y me lo cambiaban. Tenía que ir a Montevideo. El día de hoy usted agarra una tarjeta de cualquier parte del mundo. Es impresionante, ¿verdad? Y lo que está por venir. Entonces sabemos, ¿verdad?, que se está preparando todo para poder el anticristo, ¿verdad?, gobernar y decir, bueno, tú no puedes comprar nada. Por lo tanto, muchos creyentes, ¿verdad?, van a morir de hambre. Por eso dice Mateo 24:13, entienda bien, porque algunos, ¿verdad?, la sacan de su contexto y ahí está hablando acerca del periodo de la tribulación, cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de la gran tribulación. Apocalipsis 20:4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En otras palabras, vemos que al principio del milenio resucitan, ¿verdad?, los creyentes o aquellos que murieron durante el periodo de la gran tribulación. Muchos por hambre, otros los degollaron porque habrá mucha sangre derramada, pero dice que van a resucitar para reinar con Cristo durante el milenio, junto con nosotros, obviamente, los creyentes que ya habremos venido con Jesús a la tierra. Como no son miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, no necesariamente resucitan con los santos en el arrebatamiento o en el rapto. Y luego habla, hermanos, dice de la primera resurrección. La primera resurrección, y luego dice la segunda resurrección. Entienda algo, hermanos, la Biblia no habla de una resurrección general. No habla de una resurrección general. Yo no he escuchado a nadie, ningún teólogo, que hable de que todos los salvos y los incrédulos vamos a resucitar al mismo tiempo. No. La Biblia habla por lo menos de 2 resurrecciones. Y una de ellas, obviamente cuando resucitamos, cuando viene el arrebatamiento, y luego acá vemos, en este caso, resucitan los que murieron, pagaron, ¿verdad?, con su vida en la gran tribulación, fueron masacrados, muertos por el anticristo, y también van a resucitar. Y eso, hermanos, los salvos resucitan en diferentes tiempos en la primera resurrección. O sea, cuando habla de la primera resurrección, está hablando de los que resucitan en el momento del arrebatamiento, y luego también los que resucitan al principio del milenio. Y luego los perdidos, se le llama la segunda resurrección. Y eso va a suceder cuando, al final del milenio. Entonces, la primera resurrección realmente son 2 grupos que van incluidos en la primera resurrección, en el rapto, y luego después, al principio del milenio, y luego dice 1000 años después, resucitarán los incrédulos, ¿verdad? Para obviamente ir a lo que se llama el
el gran trono blanco, donde no estarán ahí solo los creyentes, sino solo los incrédulos. Dice que vamos a ver ahora durante el milenio, el 20, versículo 6, dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Dice, alguien expresó y dijo lo que viene siendo el milenio. Dice, será un gobierno divino en el cielo. Dice, el gobierno divino del cielo sobre la tierra. Cristo gobernará, dice, con vara de hierro, sin permitir injusticia ni pecado. Esto es lo que se llama una teocracia, ¿verdad? Gobernados por Dios. Jerusalén será el centro del reino, y los discípulos dicen que reinaremos con Cristo. Israel estará en su tierra y participando de la gloria de Cristo, su gran rey. Nos dice en Mateo 19:28, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es algo impresionante, no me pida que lo explique, no sé, pero lo que dice acá, que nosotros, los santos, los salvos, ¿verdad?, de la iglesia, dice, estaremos nosotros juzgando a las 12 tribus de Israel. Habrá paz en la tierra entre los hombres y los animales. Vamos a dar un poquito más información más adelante. Cada persona estará en su mejor trabajo y la eficiencia. Bueno, estaba leyendo lo que dice ahí. Habrá personas, ahora no olvidemos, hermanos, que habrá personas que van a entrar directamente al milenio sin morir en la gran tribulación, ¿verdad? No van a ser resucitados porque no murieron. Entonces van a entrar a el milenio y obviamente dice, estos van a tener van a ser hombres naturales y van a tener hijos, y por supuesto que van a tener una naturaleza pecaminosa, y esos hijos obviamente van a tener hijos y se van a poblar la tierra, y por supuesto que van a ser hijos con pecado, y se va a levantar, obviamente habrá en el milenio se va a haber un crecimiento explosivo, digamos, ¿verdad? Y sabemos que al final, pues muchos de estos, ¿verdad?, van a someterse al rey, pero en una manera externa, no de corazón, ¿verdad? Y tristemente, eventualmente, Satanás, cuando salga, los engañará, ¿verdad? Y pelearán con Satanás en contra de Jesucristo, y por supuesto serán destruidos ellos, y luego Satanás será echado al lago de fuego. Y bueno, quiero hablar un poquito, hermanos, sobre algunas bendiciones sobre el milenio. Y ustedes, creo que David, si se hizo una hojita, ¿no? Los que la pidan pueden hablar con David, la quiere llevar y estudiarlos y leer los textos, no nos va a dar el tiempo, pero estos son algunas, ¿ok? No es todo, algunas bendiciones que disfrutaremos en el milenio. En primer lugar, hermanos, el milenio es el periodo de 1000 años, ¿verdad?, que viene cuando, después de la tribulación,
Primero viene el arrebatamiento, después la tribulación y después viene ¿qué? El milenio. Y después del milenio, dice, viene la eternidad, ¿verdad? Cielo nuevo, tierra nueva, que vamos a estar viendo eso también más adelante. Pero vamos a ver alguna de estas bendiciones sobre este reino, ¿verdad? De cómo va a ser estos 1000 años acá en la tierra, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, hermano, pero si yo voy a ir a algún lugar, me gusta leer un poco acerca del lugar donde voy a ir, ¿verdad? Y entrar al sitio de internet y leer y bueno, ver si vamos a quedarnos en X hotel, bueno, a ver cómo es el hotel. Y ¿cuántos son así ustedes también? Ajá. ¿Verdad? Y bueno, hermanos, y si es verdad, como lo afirmamos, ¿verdad? Si tú no, por eso somos creyentes, porque creemos la Biblia y creemos en las promesas de la Biblia. Y algunos, ¿verdad? Dicen que sí creen en el milenio, pero piensan que ya estamos en el milenio. Y eso es imposible. ¿Satanás está atado? ¿Quién puede tener quién de aquí pues se atreve a decir que Satanás está atado ahora y que no está haciendo mal nadie? ¿Verdad? Y si dice no, porque no, el milenio va a venir, pero más adelante todas las cosas van a ir mejorando cada vez mejor y mejor y entonces nosotros vamos a traer el reino. La Biblia nos dice que no es así. La maldad va a ir aumentando cada vez más y más, ¿verdad? Y donde llega hasta el absurdo, ridículo, donde los creyentes somos los malos. Ellos dicen ser buenos, ¿verdad? Y cuando nosotros tomamos posiciones como creer en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es lo más normal, natural, ¿verdad? Sobre todo para los que estamos acá de más de 50 años, pero para muchos jóvenes el día de hoy, estoy hablando allá afuera en el mundo, eres malo. Eres malo. Porque le estás, negando, obviamente, ellos tienen derechos. Y eres un homofóbico, ¿no? Nos dicen si tú estás en contra de todo este desastre. Más homofóbico es verte al espejo, ¿verdad? Que tú eres un hombre y tú dices, no, yo no me acepto. Odio ser hombre, quiero ser mujer. Entonces vas y te cambias y eres castrado. Es la verdad, ¿verdad? Y te ponen senos y te hacen operaciones y porque te odias. Te detestas, no aceptas que Dios eres un hombre, quieres ser una mujer. Eso es odio. ¿No les parece? Amén. Nosotros, los creyentes, no es odio, decimos no. ¿Cómo que hay 120, 119 géneros? Género hay uno. Somos humanos. Y luego hay 2 sexos, hombre y mujer. Estamos a favor de la ciencia. Creemos nosotros en la biología, en la ciencia, en lo natural. Pero somos malos por eso. Bueno, vamos a hablar, hermanos. Qué lindo. Yo ya estoy añorando y he estado estudiando un poquito acerca de este lugar donde vamos a ir. Van a ser 1000 años. ¿verdad? Después, obviamente, hay un cielo nuevo y tierra nueva, que vamos a ver eso un poco más adelante, pero esos 1000 años, en primer lugar, va a haber paz. Paz. Qué hermosa palabra, ¿no? Paz. A veces escuchar una palabra nos da, si lleva algo, ¿no? Cuando usted dice, por ejemplo, lija, ¿cómo suena? Áspero, ¿verdad? Pero decimos paz. Suena algo hermoso, ¿verdad? No habrá guerra alguna durante el milenio. ¿Escuchaste, hermanos? No habrá guerra alguna durante el milenio. Y ahí están todas las citas para que tú puedas leerlas. Puedes pedirle a David una copia y llevarla. Dice que habrá gozo, habrá gozo.
Los súbditos del rey serán o seremos inmensamente felices. Seremos grandemente, habrá gozo, bendecidos durante el milenio. Habrá confort. Jesús llenará toda necesidad. Tendremos todo lo necesario y más. Amén. Durante el milenio. Habrá santidad. El milenio será santo, pero habrá rebelión. Sabemos, ¿verdad? Sobre todo al final, pero aún a través del milenio. Pero el Rey Jesús guiará, dice, con vara firme. Y escúcheme bien, existirá la pena de muerte. Existirá la pena de muerte. Lea los textos ahí. Luego número 5 dice que habrá justicia. Seremos gobernados por un rey justo. No va a haber nada de malos entendidos, injustos. Él va a guiarnos con toda justicia. Justicia perfecta será administrada a cada individuo. Luego la maldición será removida. La maldición que vemos ahí en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Será removida y dice, esta maldición será removida y dice, y aumentará drásticamente la producción de la vegetación, las frutas, etcétera, y las fieras del campo perderán su ferocidad y capacidad de lastimar o matar. No lo digo yo, léalo, y es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Algo que raro, ¿verdad? Pero es lo que el Señor nos dice. Y dice número 7, eso me hace acordar, ¿verdad? Con las fieras que a veces no hacen, los lastiman, ¿no? Pero me acuerdo aquella vez cuando Marcos era chico y íbamos a casa de unos hermanos que vivían medio afuera así de la ciudad y tenían un perro bravo. Y le decía, advertimos, Marcos, vamos a ir a la casa no me acuerdo los hermanos, cómo se llama, pero bueno, vamos a ir, dice, mira que tienen un perro, que no te vaya a morder. Ya ha mordido anteriormente a otros y tienes que tener cuidado, aléjate del perro. Bueno, en fin, está bien, fuimos. Y bueno, andábamos por ahí, de pronto escuchamos un grito del perro. Y salimos, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Marcos mordió al perro. Bueno, ¿me estás viendo, Marcos? Es verdad. Muy bien, la hermana Ruta está acá y ella sabe que es verdad eso. Muy bien. Pobre perro. Habrá, hermanos, santidad. El milenio será santo, pero dijimos que habrá rebelión, ¿verdad? También justicia. La maldición será removida. No habrá enfermedades. Amén. ¿Qué pasó con todos los enfermos? Vienen quejándose y aún nadie dice amén. Por favor. Ahora agarramos la camioneta y va todo el camino hablando de los dolores y de la enfermedad y ahí nos dice, por favor, gloria a Dios, hermano. No habrá enfermedad, no habrá enfermedad. El Rey nos sanará. El mejor médico. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos sanará. Desaparecerá toda enfermedad y muerte. Dice, la muerte solo existirá para los pecados extremos. Habrá, según a lo que lea los textos, y aparentemente va a haber pena de muerte, ¿verdad? Para aquellos rebeldes que no quieran, no quieran obedecer. Bueno, obviamente Dios no va a permitir, ¿verdad?, que se haga mal a otras personas, porque si no ya no habría bienestar, ¿no?, en el milenio.
No enfermaremos entonces, no nos enfermaremos, no habrá opresión. No habrá opresión política, social, religiosa. Amén. ¿Sabe por qué nosotros decimos, no lo sé? Porque no estamos pasando por eso. Gloria a Dios. Pero hay en este momento, usted le habla a hermanos desde venezolanos y todo lo que están pasando, ¿verdad? Y todo, y están cansados, estresados, ¿verdad? De tanta dificultad, ¿verdad? En el gobierno, en la política y bueno, la economía. No habrá, dice el número 9, no habrá cuerpos deformes o retraso mental y viviremos, dice también, muchos años. Viviremos muchos años. No sabemos cuánto, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo un comentarista que hablaba de 400, 500 años, no sé. Habrá reproducción, dice, los creyentes que salen con vida de la gran tribulación, tanto gentiles como judíos, estoy leyendo un comentario, dice, y entrarán al milenio, podrán tener hijos. La población, dice, aumentará muy rápido. Los nacidos en el milenio tendrán una naturaleza pecaminosa, por lo tanto necesitarán salvación. Habrá una sola lengua, toda barrera de comunicación será removida. Habrá un solo idioma, dice Sofonías 3:9. Dice, Sofonías, ¿qué libro es ese? El pastor está trayendo unos libros raros, ¿no? Es la Biblia, hermano, es la Biblia, búsquenlo. Muy bien. Habrá prosperidad económica. Disfrutaremos de un sistema económico perfecto. Toda necesidad estará cubierta por nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Será un mundo industrializado, decía un comentarista, no sé bien, pero hermanos, vivimos, ¿verdad?, en un mundo complicado. Vivimos en un mundo complicado. Y no solo acá. Si usted dice, yo me voy a ir a México, se va a meter más lío. Multiplique lo que está pasando acá en Uruguay por 100 veces o más. Allá en México, déjeme le digo, mataron a una persona, no aparece en ningún diario. Allá tiene que de 20 para arriba, ya llega al noticiero. Si no, es verdad, le estoy hablando en serio. Solo de grandes cantidades. Pero usted ve en México donde aparecen 70 cuerpos, todos decapitados. Y algunos los encuentran en las represas y todo es algo impresionante, ¿no? No importa a dónde nos vayamos, ¿verdad? Sabemos que hay problemas de salud, problemas en la economía, problemas de criminalidad, problemas en la educación, en la política, y muchos ya han entrado hasta en una depresión, ¿verdad? Y niegan y dicen, no va a haber un gobierno perfecto. No lo ha habido y nunca lo va a haber, pero nosotros los creyentes sabemos que no es así. Habrá un gobierno justo, recto, confiable. Este reino será, ¿verdad?, gobernado por nadie más ni menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro amado y buen Salvador. Y esto es lo que la palabra de Dios enseña. Así es de que demos gracias a Dios, hermanos, ¿verdad?, por la esperanza que tenemos, que estaremos ahí para toda la eternidad en el milenio. No, la Biblia habla de 1000 años. ¿Qué va a pasar después? Bueno, vamos a seguirlo viendo, ¿verdad?, en las próximas 2 o 3 reuniones. Vamos a orar, por favor, inclinemos nuestro rostro. Oremos. Amado Dios, queremos con todo nuestro corazón darte las gracias, Señor,
por tu palabra que nos consuela, nos edifica, nos bendice. Y aún, Señor, ya estamos añorando ese reino, Señor, que tú establecerás acá. Y Señora, gracias te damos por tener esta esperanza de estar contigo para toda la eternidad. Y Señor, por favor, rogamos que nos asistas, nos ayudes, Señor, a seguir predicando las buenas nuevas, alertando, Señor, a los familiares, los amigos, compañeros del trabajo, Señor, que se percaten del peligro en que están, Señor, de que si mueren sin la salvación, les espera toda una eternidad en el infierno. Y Padre, por aquellos capaz que han escuchado, y Señor, pero que si tú vienes y nosotros iremos contigo, entrarán a la gran tribulación. Y será también, Señor, una etapa horrenda, horrible, y que tendrán, si han de ser salvos, que pagar con sus vidas. Y rogamos, Señor, por favor, que nos asistas a ser agradecidos, Señor, por tantas promesas y sobre todo, Señor, esa paz que nos trae al saber, Señor, de que contigo estamos bien, ahora y mañana y para siempre. Pase lo que pase, Señor, que ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún problema nos puede separar de ti, Señor, ni la misma muerte podrá con nosotros, Señor. Gracias te damos por esta esperanza que tenemos, Señor, en ti. Señor, queremos que por favor nos acompañes de regreso a casa, danos una buena semana, Señor, que sea una semana de total dependencia en ti, de confianza, y Señor, que seamos fieles en la oración, en tener nuestro devocional, y Señor, también que aprovechemos toda oportunidad que tengamos para hablar acerca de ti. Lo pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén.